Hola, ¿qué tal? En este video voy a explicar un método muy sencillo, muy elemental para aproximar la solución de una ecuación diferencial ordinaria, pero es el método que nos sirve como arranque para poder presentar el resto de los métodos. En este video voy a explicar el método de Euler y el método de Euler modificado. Déjenme poner la presentación para empezar a hablar de dicho método. Entonces, bueno, pues cuando estudiamos ecuaciones diferenciales, nosotros buscamos, en la medida de lo posible, la solución analítica a dicha ecuación diferencial. No siempre se puede encontrar la solución analítica. De hecho, las ecuaciones diferenciales o en general las ecuaciones pueden ser consistentes o inconsistentes. Entonces, una ecuación diferencial no siempre tiene solución e incluso cuando exista alguna es posible que no se pueda expresar en forma explícita o implícita. Entonces será útil un método numérico para obtener una aproximación a la solución. En esta clase, en este video, voy a tratar de explicar el método de Euler y el método de Euler mejorado para aproximar las coordenadas de los puntos ubicados sobre una curva solución. Bueno, primero voy a hablar del método de Euler antes de presentarles o empezar a platicar en esa diapositiva. Déjame voy al pizarrón para explicar en términos generales cómo deducir la fórmula para el método de Euler. Bueno, pues vamos a suponer que tenemos una ecuación diferencial ordinaria que la podemos expresar en la siguiente forma. Déjame cambiar un poquito el tamaño del lápiz. Ok, entonces vamos a suponer que tenemos una ecuación diferencial ordinaria y la podemos expresar en este formato. Es decir, una ecuación diferencial ordinaria de primer orden se puede expresar en este formato. Simplemente vamos a aislar y'. Ya cuando ustedes estudiaron ecuaciones diferenciales, les explicaron o estudiaron cómo clasificar las ecuaciones, si son ordinarias, parciales, lineales, no lineales, cuál es el orden de una ecuación diferencial. Entonces aquí el método de Euler será para aproximar la solución de una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Vamos a suponer que tiene una condición. La condición inicial es que la solución en Y0, en X0 es igual a Y0. Entonces, lo que vamos a hacer es suponer que la función y de x es la solución. Si esta función y de x es la solución, entonces yo puedo considerar la serie de Taylor de esta función, solamente que voy a utilizar la serie de Taylor de primer orden. Por lo tanto, si solamente voy a considerar la serie de Taylor de primer orden, esta función será aproximadamente igual a la función evaluada en el punto en torno al cual la quiero desarrollar. Entonces, en este caso voy a suponer que la voy a desarrollar en torno al punto x subíndice y. Vamos a suponer que la queremos desarrollar en torno a x y. Entonces sería la función evaluada en el punto más la derivada de la función evaluada en el punto. Esto va multiplicado por x menos x subíndice y elevado a la 1 y entre 1 factorial. Así queda entonces la serie de Taylor de primer orden cuando consideramos solamente la derivada de primer orden. Bueno, pues aquí lo que voy a hacer es sustituir x, lo voy a reemplazar por x subíndice y más 1. Entonces, si reemplazamos x por x subíndice y más 1, entonces me va a quedar que y evaluado en x subíndice y más 1 será aproximadamente igual a y evaluado en x subíndice y más la derivada de y evaluada en x y esto va multiplicando a x subíndice y más 1 menos x subíndice y. A esto que está aquí, nosotros ya lo habíamos utilizado, es la diferencia entre un nodo y otro. Esto que está aquí lo podemos llamar h, esto que está aquí. Entonces, bueno, acá arriba tenemos que y', entonces y' evaluado en x subíndice y será equivalente a f evaluado en xy, y subíndice y. Y luego esto que está aquí como x subíndice y más 1 menos x subíndice y, esto lo puedo escribir como h.
¿sí? Es la diferencia entre un nodo y otro. Entonces, haciendo esta sustitución, ya vamos a obtener la fórmula para obtener la coordenada en Y aplicando el método de Euler. Entonces, ya me queda que Y evaluado en X subíndice Y más 1 o simplemente Y subíndice Y más 1 será equivalente a Y evaluado en X subíndice Y o simplemente Y subíndice Y más la Y' en XY, que es igual a la F de X subíndice Y, Y subíndice Y, y esto va multiplicado por H, que es la diferencia entre un nodo y otro. Bueno, pues este método depende directamente de H. Si H tiende a 0, entonces el error se reduce, también tiende a 0. Necesitaríamos valores muy pequeños de H para obtener una buena aproximación. Entonces, ya con esto que está aquí, calculamos el valor de Y, la coordenada de Y, dado los valores que ya conocemos en Y. Y para calcular el valor de X, pues simplemente el X subíndice Y más 1, si lo despejamos de aquí, pues será el valor conocido de X más lo que vale H. ¿Sí? Entonces, así ya quedan las fórmulas, estas que están aquí, son las fórmulas para sacar las coordenadas y obtener una serie de puntos que aproximan la solución de la ecuación diferencial. Ya con un método interpolador podemos encontrar un polinomio que pase o ajustar una función que se aproxime a la solución de la ecuación diferencial. Miren, déjenme regreso a la presentación. Aquí tenemos entonces que el método de Euler es, dado un problema de valor inicial, una ecuación diferencial, y' igual a f de x, y, con esta condición, que la solución en x0 es igual a y0, supongamos que y es la solución de la ecuación diferencial. Entonces, por el teorema de Taylor, alrededor de xy tenemos esto que está aquí. Si utilizamos la serie de Taylor con dos términos nada más y tomamos a h como x subíndice y más 1 menos x subíndice y en x subíndice y es igual a la función f en xy como y, entonces ya tenemos estas que son las fórmulas que nos ayudan a obtener las coordenadas y por lo tanto la aproximación a la solución de la ecuación diferencial. Déjenme voy al pizarrón para poner un ejemplo de cómo aplicar este método de Euler para aproximar la solución de la ecuación diferencial. Bien, ok. A ver, vamos a ver. Vamos a suponer que tenemos una ecuación diferencial de primer orden. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos resolver la ecuación diferencial y' más el coseno de x por y. Voy a colocar la y del lado izquierdo para que no se confundan con el argumento del coseno, y esto tiene que ser igual a x. Sabemos que la condición inicial es que y en 0 es igual a 1 y queremos determinar cuál es el valor de y de la solución en 1. Eso es lo que estamos buscando. Bueno, aquí para no entretenernos tanto y solo explicar cómo obtener algunas iteraciones, voy a agarrar un h no tan pequeño, voy a agarrar que h es 0.2. Si te dan el número de subintervalos, pues entonces nada más es 1 menos 0, como cuando hacíamos el método los métodos para aproximar las integrales, es el número, el límite superior menos límite inferior entre el número de subintervalos. Entonces, para calcular el valor de h, si ya te especifican el valor de h, pues simplemente sustituimos. Bueno, pues para el método de Euler, lo primero que necesitamos es identificar quién es f de x, y. Y para identificar f de x, y, tengo que despejar y'. Entonces, al despejar y', me va a quedar que y' es equivalente a x menos y por el coseno de x. Simplemente aplicando propiedad de igualdad puedo reacomodar y entonces esto que está aquí será f de x, y. Es el que voy a utilizar como f de x, y para sustituir en el método de Euler. Bueno, ya que tenemos entonces identificado quién es f de x, y, para realizar las iteraciones, el y subíndice y más 1 será equivalente al valor de y que conocemos más h, en este caso h es 0.2, y este h va multiplicando a la f evaluado en los puntos que ya conocemos. Entonces sería x en el punto que conocemos menos y en el punto que conocemos por el coseno de x en el punto que
conocemos. Entonces, esta es la fórmula que nos va a servir para sacar la y. Para sacar la x en x subíndice y más 1, simplemente es el valor conocido de x, le vamos a sumar h, 0.2. Bueno, pues aquí voy a construir una tabla en donde voy a especificar el valor de y, cuánto vale la x y cuánto vale la y. Entonces, inicialmente, cuando y vale 0, tenemos que cuando x es 0, este que está aquí es el valor de la variable independiente, que cuando x es 0, la y es igual a 1. Entonces, la y es igual a 1. Y entonces la condición inicial me sirve para el arranque del método. Ahora lo que vamos a hacer es sustituir en la calculadora. Aquí vamos a sustituir lo que vale y. Lo que vale y es igual a 1 más 0.2 x es 0 menos y por el coseno de 0. Entonces, para realizar la primera iteración, yo primero registro el valor de y, porque estos dos valores de x me dan el valor de y. Entonces, primero voy a registrar el valor de y usando la calculadora y me queda que y es igual a 0.8. Ese es el valor de y. Y luego ya registro el valor de x. ¿Por qué lo hago así? Porque es posible que al estar calculando el valor de y utilice este valor de x de manera inmediata y no. Para sacar este valor de y utilizamos estos dos valores que están en cuando y vale 0. Y este que está aquí, este valor de x me va a servir en la siguiente iteración. Es decir, en la segunda iteración, la x vale 0.4, pero no la voy a registrar. Voy a tomar 0.2 para x y 0.8 para y voy a sustituir en esto que está acá. Acuérdense que simplemente es y más h por f. F es lo que queda del lado derecho ya que despejaron y'. Entonces, aquí cuando calculo el valor de y, me va a quedar 0.68 3189. Ese es el valor de la y. Y ahora sí ya puedo registrar el valor de la x. ¿Cómo saco el valor de la x? Pues al valor anterior simplemente le sumo el valor de h, que para este caso es 0.2. Y así le vamos a seguir hasta que logremos que la x sea igual a 1. Es decir, si h vale 0.2, pues entonces necesitaremos llegar hasta el 1 aquí con 5 iteraciones, realizar 5 iteraciones. Cuando y vale 3, entonces no voy a registrar el valor de x, voy a utilizar la calculadora para sacar el valor de la y, que es 0.637337. Y entonces ahora sí ya registro el valor de la x, que es 0.6. En la cuarta iteración, la y, al sustituir el punto 6 en la x y el punto 637337 en la y, en esta fórmula que está acá arriba, me da 0.65, 2134. Y este valor de y corresponde entonces a cuando x vale 0.8. Y por último, cuando y vale 5, el valor de la y es 0.72 1264 y el valor de la x es igual a 1. Por lo tanto, mi conclusión es que para esta ecuación diferencial, la solución evaluada en 1 me dará un valor aproximado de 0.72 1264. Ese será el valor aproximado. Entonces, lo que estuvimos haciendo aquí prácticamente, o lo que hacemos con el método de Euler, es que mediante esto que escribí aquí, mediante este método iterativo, estoy sacando coordenadas. Dice primero, cuando x vale 0, y vale 1, entonces tenemos esta coordenada. Cuando x vale 0.2, entonces y vale 0.8. Entonces me da esta coordenada de aquí. Cuando vale 0.3, 0.63, 0.65, 0.72. Y entonces, ya por ejemplo, si ustedes quieren crear una función, puede ser un polinomio o una función que se ajuste a estos datos, ya con lo que aprendimos en las unidades anteriores pueden generar dicha función. Bueno, aquí está entonces, este es el método de Euler. A continuación voy a explicar cómo mejorar esta aproximación utilizando algo que se conoce como el método de Euler mejorado o el método de Euler modificado.
Antes de hablar del método de Euler modificado, déjeme presentar el programita en MATLAB, cómo quedaría el programa para comprobar el método de Euler. Aquí voy a proyectar entonces. Lo primero, limpiamos cualquier cosa. Como voy a utilizar a X y a Y como variables simbólicas, las voy a declarar. Aquí voy a pedir que el usuario capture el lado derecho de la ecuación diferencial, es decir, quién es f de x, y. Luego que capture cuál es el valor de x, el valor de x de la condición inicial, cuál es el valor de y, y los voy a estar guardando en estas variables, x0, y0. Luego le voy a pedir que capture el tamaño del paso, es decir, el valor de h, y luego el valor en el que quiere aproximar la solución. Aquí, en esta línea número 8, voy a calcular cuántas iteraciones serán necesarias. Simplemente al valor en el que queremos aproximar la solución menos el valor inicial de x dividido por h me dará el valor de n. Y pues voy a construir una tabla en la que voy a imprimir primero y, xy y y. Y pues lo voy a ejecutar desde i igual a 0 hasta n. Aquí quiero que me imprima el número de iteración, el valor de la x, el valor de la y. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, aquí voy a emplear este comando subs y lo voy a guardar en la variable fx para evaluar la función en x0, y0, en lo que vale x0, y0. Aquí es donde estoy aplicando el método de Euler, es el valor de y0 más h por f de x. Como voy a hacer una representación gráfica, voy a utilizar que todas las coordenadas que se vayan generando queden graficadas en una sola y que me lo grafique con asterisco o puede ser con circulitos para identificar las coordenadas. El valor de x en la siguiente iteración, pues nada más le sumamos h y el valor de también para una nueva iteración, pues cambiamos y0 como y y así terminamos el programa. Déjeme ejecutarlo para comprobar el ejercicio que hice ahorita a mano. Entonces voy a aplicar el método de Euler. Primero me pregunta quién es f de x, y. Bueno, para nosotros f de x, y era y más lo que vale la f de x, y. Sí, ya la tengo acá. Es x menos y multiplicando al coseno de x. Ese es el f de x, y. Luego dice cuál es el x0. x0 lo sacamos de la condición inicial, es 0. El valor de y en la condición inicial es 1 y vamos a utilizar h como 0.2. El valor en el que queremos aproximar la solución es en 1 cuando x vale 1. Y entonces aquí se ejecutan, bueno, los puntitos quedaron aquí si se fijan, aquí está un punto, es la primera iteración, esta es la coordenada que se obtiene en la segunda iteración, en la tercera iteración, en la cuarta iteración, y esta es la coordenada que se obtiene en la quinta iteración. Entonces ya lo que seguiría es, si quieren, hacer una interpolación o un ajuste de curvas para que pase por estos puntos para poder hacer el estimado de la solución en otros puntos que no fueron calculados aquí. Y aquí aparece, si se fijan, aquí aparece la tabla. Entonces el valor aproximado es de 0.72 1265, que es lo que teníamos acá. Bueno, con el redondeo yo registré 64, acá nos sale 65 al final. Eso no hay ningún problema con eso.